Buenas tardes, buenas noches, comunidad de Macondo. ¿Cómo estamos este nuevo jueves, nuevo programa? Vamos conectándonos a esta transmisión que hoy tenemos mucho de qué hablar. Vamos a tener varios invitados. Por supuesto, toca hablar de Argentina. Finalmente condenaron a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación política de por vida por la ya famosa causa Vialidad, un ejemplo del offer de manual en el que, bueno, jueces y fiscales se reunieron con ejecutivos de Clarín, jugaron partiditos de fútbol con el expresidente Mauricio Macri y reflotaron la causa, bueno, para tenerla pendiendo sobre Cristina, aparentemente para que pudiese ser activada cuando hiciera falta. Y justo hizo falta, pues pocos días después de que ella anunciara que sería candidata en unas elecciones en Buenos Aires. Así que hablaremos hoy de Argentina, también hablaremos de Colombia, convulsionada por acontecimientos de enorme gravedad. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un intento de asesinato hace unos días en un episodio que recuerda peligrosamente a lo que sucedió en Ecuador con Fernando Villavicencio, si se acuerdan, en esa campaña electoral que finalmente resultó en una segunda vuelta y una victoria de Daniel Noboa. La derecha colombiana ya señala, ya pone su dedito acusador sobre Gustavo Petro, exactamente de la misma manera de la que hizo la derecha en Ecuador con Rafael Correa. Todo ello, bueno, pues con un decreto que firmó Gustavo Petro ayer de fondo para llevar adelante su consulta para que sea la población la que diga sí o no a las reformas que Gustavo Petro planteó en campaña y que el legislativo le ha venido pues obstaculizando, tumbando a lo largo de todos estos años. Así que, como ven, muchas cosas de las que hablar hoy. Vamos a arrancar ya. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, Sina. Buenas noches, Marquito Teruggi. Buenas noches a toda la comunidad de Macondo. Realmente se está viviendo en un mundo, no es por, lo repetimos habitualmente, pero en un mundo convulsionado y una región convulsionada. No, no dejan de ocurrir acontecimientos que uno podría calificar que son hitos trágicos o por lo menos que van a tener repercusiones eh, por mucho tiempo. Lo que vivimos en Colombia con bueno, este intento de magnicidio, este atentado contra un candidato de la derecha, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en las deportaciones masivas, con toda la conflictividad además que eso acompaña, lo que estamos viendo en Bolivia, que estuvimos analizando además la semana pasada, y ahora vemos esto que pasa en Argentina, que es el tema con el cual vamos a arrancar este programa de Macondo, y que no por ser esperado que en algún momento sucediera, deja de ser algo escandaloso. Escandaloso que creo que en estos minutos en que vamos a tratar el tema vamos a poder por lo menos apurar algunas ideas para tratar de mostrar que es escandaloso. Pero vayamos a los hechos. El día martes, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, integrada por tres miembros, nada más, tres miembros, Lorenzetti, Rosenkraft y Rosati, dos de ellos, Marco no me puede corregir, pero creo que dos de ellos sí, Rosati y Rosenkraft fueron originalmente nombrados por decreto de Mauricio Macri, finalmente ingresaron a la Corte con aprobación del Senado, es decir, con el trámite correcto, con el trámite legal, pero eso fue por el escándalo que se armó. Recordemos que ellos aceptaron ser nombrados por decreto e integrar en comisión la Corte Suprema, algo que intentó hace bien poquito también Milei, intentó y no pudo, hace pocas semanas. Entonces, tres jueces, insisto, dos de ellos de un nivel de proximidad con el expresidente Mauricio Macri tal que aceptaron ser nombrados por decreto, deciden rápidamente, en la última instancia, en la instancia que va a la Corte Suprema de la causa conocida como causa Vialidad, dejar firme la sentencia
y lo hacen invocando un artículo, una técnica, el artículo 280, que le permite a la Corte Suprema, en casos que no revistan suficiente gravedad o casos que no lleguen a ser federales del todo, o sea, está previsto este artículo para casos quizá de un poco menor nivel que meter presa a la expresidenta, dejar el fallo, la sentencia, firme, sin dar argumentos. Porque eso es lo que dice el artículo 280. Eso fue el mecanismo que utilizó la Corte Suprema para dejar firme el fallo. Fue básicamente, bueno, no, esto no me toca a mí, no me corresponde, queda firme. Y con ese artículo queda la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner condenada a 6 años de prisión, pero fundamentalmente queda condenada a la inhabilitación perpetua. Es decir, la imposibilidad de presentarse a elecciones o ejercer un cargo público. Y esta inhabilitación perpetua, que pendía sobre ella porque existía ya esta sentencia, pero debía ser confirmada o no por la Suprema Corte, se aplica una semana después que la expresidenta anuncia que va a ser candidata en la entrevista que dio con nuestro colega Gustavo Silvestre en C5N la semana pasada, creo que el lunes de la semana pasada. ¿Sí? Entonces, ese es el orden de los acontecimientos. En una de las causas, insisto, la causa vialidad, que para los que hemos seguido la política argentina durante los últimos años sabemos que de todas las causas que operan sobre o que atacan, con la que se ataca o se acusa a la expresidenta, es de las más débiles, porque incluso se basa en un peritaje que los propios peritos dicen que está mal interpretado. O sea, se basan en argumentos sobre la obra pública en la provincia de Santa Cruz y también nuevamente invocando una figura o creando una figura jurídica que es la autoría por omisión, diciendo ella como era presidenta no podría no haber sabido que en la obra pública en Santa Cruz había una persona, Lázaro Báez, que había ganado muchas obras. Es medio brutal si lo miramos. Yo sé que está lleno es una campaña de muchos años sobre Cristina Fernández de Kirchner que hace que mucha gente tenga como que ya a priori resuelto esto. Pero los que lo analizan finamente o se detienen a leer el expediente se dan cuenta de que es una causa donde no hay pruebas, no hay elementos probatorios contra la expresidenta y lo que sí se logra en este momento es inhabilitar de manera perpetua a la principal líder de la oposición en Argentina y además a la persona con más intención de voto dentro de la poderosa provincia de Buenos Aires, que es básicamente donde vive el 40% del electorado nacional argentino. O sea, es un lugar donde ganar o perder puede definir qué va a pasar en el futuro próximo del país. Bueno, voy tirando esa, pero charlémoslo un ratito este tema. Estoy haciendo así con la cabecita porque mientras estás hablando estoy viendo las imágenes de los cortes de ruta en el acceso a Buenos Aires, donde de hecho hay gomas prendidas, hay toda una conflictividad social que está creciendo. Voy a tirar dos elementos para el análisis. Primero que últimamente el peronismo andaba más perdido que la izquierda después de la disolución del muro de Berlín, de la Unión Soviética. La verdad que el peronismo no sabe qué hacer hace varios años, diría. Y lo cierto es que esto le da, así sea por reacción, por memoria, por instinto de sobrevivencia, o una serie de reacciones epidérmicas, algo por lo cual aglutinarse y movilizarse. Sin mucho plan, esa es la verdad. Uno escucha a Cristina hablar, hace una suerte de loop emotivo de sus gobiernos, con el paréntesis del Frente de Todos, y tampoco dice mucho qué es lo que hay que hacer, al menos públicamente. Después aguas abajo, puertas cerradas, otra cosa. Pero el peronismo reacciona y está movilizándose sindicatos, movimientos, autos convocatorias, gente que va a ver a Cristina, Cristina sale, Cristina balconazo, como un cuerpo social, político, que dice, bueno, che, esto que le hicieron a Cristina entra en la historia larga de las proscripciones del peronismo, reaccionemos. Pero eso, sin saber hacia dónde ir. Por eso digo que no es menor, aglutina, pero hay que ver ahora cómo eso se vehiculiza, porque además, en teoría, la van a meter presa. Y ese es el debate ahora. La derecha quiere no solamente
esté inhabilitada por vida a ella y las generaciones que le sigan, sino además filmarla entrando adentro de un calabozo. Ese es el sueño húmedo final, como que sufra hasta lo último, sin concesiones. De hecho, cuando la ven salir al balcón, se les pone la vena así, porque como Cristina saluda a la gente sonriendo. Así que esta es la pelea que se viene. Y le dejaron esa tarea, perdón, a Patricia Burrich, ni más ni menos. Y después creo que esto que está pasando pone en marcha la famosa fábrica de peronismo. ¿Por qué? Porque uno ve lo que está pasando y la verdad que el nivel de injusticia es tan grande que yo estoy seguro que a estas horas hay un montón de pibes que están diciendo, pará, 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 es de este lado de la historia. ¿Qué es lo que produce peronismo? Bueno, la capacidad del peronismo de hacer cosas bien, que últimamente está en dudas. Pero también el antiperonismo, que ataca con tal violencia y virulencia que la gente dice, bueno, pará, o sea, yo me hago peronista porque esto que hay enfrente es el espanto. Así que a esta hora yo me atrevo a decir que hay juventudes que están diciendo, che, es por acá, por la virulencia de la producción del antiperonismo que genera peronismo, y esa reacción del cuerpo social hay que ver qué pasa. Ya hay algunos sectores que dicen, bueno, todo bien con lo que diga Cristina, pero igual hay que ir para adelante. Y no se sabe para dónde es para adelante, pero para adelante porque si no, esto es una aplanadora que nadie sabe cómo vamos a salir de esto. También llevo varios días pensando en, bueno, no lo ponía en duda, ¿no? Pero otra vez como una reafirmación de la valentía de esta mujer que ya podría bien estar en México y se va a enfrentar a una prisión domiciliaria como asilada política y sentar cátedra de ahí, incluso hacer oposición. Y no puede ser que ella no supiera que iban a ir a por ella y ella misma lo anuncia, hay algunas intervenciones y aun con todo se quedó en Argentina y va a enfrentar lo que toca, lo cual no deja de ser una muestra de valentía y el amor y el orgullo todo, ¿no? Y otra cuestión que también me lleva a pensar en México es todo el tema y el gran problema en América Latina y más allá del poder judicial. Justamente hace un par de programas estuvimos hablando de esta reforma judicial en México y esta votación popular de los jueces y fiscales, algo que clama así al cielo, ¿no? Que empieza a ser algo urgente. Está claro que en la Argentina de Milei esto no se va a hacer, pero uno se pregunta, una vez todas estas cuestiones que hemos visto en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, y dices, ¿hasta cuándo, no? ¿Cuándo se va a plantear una reforma judicial en serio para quitarle a estos señores de togas este privilegio eh, de hacer lo que les da la gana sin que les haya votado nadie, ¿no? Bueno, lo que estás planteando es un tema central que se planteó durante todo lo que podríamos llamar la década ganada sobre los poderes fácticos que operan dentro de nuestras democracias. ¿Sí? Por un lado, el sistema de medios dominante, porque no basta con decir existe la libertad de expresión, la libertad de prensa, está todo bien con eso. Lo que pasa es que los dirigentes políticos, las expresiones populares notaron de manera inmediata, ya lo habían notado siendo oposición, pero cuando fueron gobierno, la capacidad que tenían esos sistemas dominantes de medios de generar, de construir la agenda y dominar la discusión pública, incluso frente a gobiernos que mostraban una actividad muy grande. Hay que ver las cosas que se hicieron en Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y los indicadores, en todos los sentidos, desde el punto de vista de desarrollo social, de inversión en educación, del salario, de las jubilaciones, casi que del endeudamiento. Si uno lo mira así como en términos eh, muy científicos, diría, bueno, es indudable que la gestión, que tuvo siempre problemas y tuvo también sus zonas oscuras, el saldo es claramente positivo. Y no hay gráfica que muestre otra cosa, no hay estudio académico que muestre otra cosa. Sin embargo, la construcción discursiva en Argentina, como en otros países, fue de una potencia de generación de odio que es difícil de transmitir a los que no lo vivieron. Yo recuerdo
lo pongo como anécdota personal para ser elocuente, la discusión que había en Argentina cuando en los años 2015, 2014, sobre Cristina no te deja ver la telenovela, porque hablaba en cadena nacional. O sea, las discusiones eran de ese tenor, ¿sí? De que les molestaba la cadena nacional, les molestaba el tono de voz, el estilo. Y miren lo que gobierna ahora en la Bastaba Argentina. con ver todo ese nivel de violencia, Lean, perdona que te interrumpa, pero creo que lo hemos visto todos, ese nivel de violencia en los medios de información como La Nación Más, en el momento en el que se da se conoce la sentencia, gente comiendo plátanos, gente descorchando champán, gente puteando incluso en directo, insultando, ¿no? O sea, bueno, lo hemos visto cuando le intentaron gatillar, también gente celebrando, y hoy, estos días, está siendo como otra vez la culminación de todo este odio, ¿no? El desfile tan descarado y que hacen además con orgullo, presumen de vomitar odio frente a grandes audiencias. Esto es algo verdaderamente sorprendente porque uno analiza los medios más allá, en América Latina, medios hispanohablantes, y si bien hay cierto nivel de manipulación, violencia, todavía hay como, se guardan las formas, ¿no? Se intentan guardar las formas. Pues no, en Argentina no está eso, y esa es como, es una enorme diferencia que yo veo, ¿no? Incluso entre Colombia, por ejemplo, y Argentina, Sí, o Déjame, ni hablar de perdón, México. no, que nos estamos quedando sin tiempo. Yo solo quería decir una cosita. Primero, ratificar lo que dice Ina, todas esas diques de contención, límites, filtros, todo eso está roto, perforado, ya no importa nada, para decirlo de forma muy cruda. Pero aparte lo que está pasando es un mensaje de tipo histórico. O sea, el gobierno de Néstor y Cristina, que bien decía Leandro, es el tercer gobierno popular en 100 años. El primero fue Perón, el segundo fue cuando volvió Perón, Cámpora Perón, y el tercero fue Néstor y Cristina. Y el mensaje de las élites dominantes es, en este país no hay lugar para hacer ningún tipo de transformación progresiva. Y el que se anime a hacerlo, bueno, eso es lo que está pasando. Y yo creo que ahí las élites argentinas tuvieron mucha más claridad de lo que estaba en juego y lo que tenían que aplicar sobre eso para disciplinar, que incluso a veces sectores de la izquierda que decían, bueno, medio tibia, Cristina, qué sé yo. Y creo que lo que están haciendo es llevar hasta sus últimas consecuencias la decisión que tomaron, que es acá no hay perdón por haber intentado cambiar el statu quo nacional. Y eso de hoy, la sentencia y el querer meterla presa y arrastrarla al fondo de un calabozo, me parece que es eso. me parece que también Nos tenemos que estamos ver, quedando sí, sí, nos efectivamente queda muy sin tiempo, poquito. Leandro, si lo puedes concluir en un Sí, minuto. bien cortito. El otro poder fáctico, como el sistema de medios, ha sido el poder judicial. En todos estos países de América Latina, y nosotros hemos analizado un montón de casos. Lo vivimos analizando en Ecuador, en Guatemala, en Argentina, en Brasil, en muchos lados. ¿Sí? En Argentina, claramente, es un poder cooptado. Lo que hizo Claudia Sheinbaum en México, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador y la 4T, es un camino que vamos a ver cómo opera, esperemos que sí, que intenta romper ese poder fáctico. Pero está claro que eso está lejos de estar roto en otros países. Y en Argentina está muy claro que no está roto. Ahora, quiero terminar diciendo esto. La expresión de Cristina, incluso su estado de ánimo, lo manifestaba hoy Lula en un tuit, porque había hablado con ella, es de mucha entereza y también me da la sensación de mucha confianza en las fuerzas de la gente. Porque el efecto de la prisión de Cristina ha sido contundente en ese sentido de galvanizar una unidad que estaba muy difícil de construir. Hoy en la reunión en Mateo 130, en la sede del PJ, está desde Guillermo Moreno, Sergio Massa, hasta el kirchnerista más kirchnerista, están todos. Y a visitarla al PJ el otro día, llegó incluso una delegación de la plana mayor de la izquierda no peronista, del FIT, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, es decir, hay como una confluencia de los partidos políticos progresistas y de izquierda y del peronismo, y también hay una confluencia de los movimientos sociales, hay toma de facultades, tomas de secundarios, gremios que están planteando conflictos, estas expresiones callejeras de cortes, de movilización popular. No sabemos cómo va a avanzar todo esto,
pero hay una reacción que da la sensación de decir, bueno, la gente está planteando poner un límite. ¿Será capaz la dirigencia? ¿Será capaz la gente incluso de poner ese límite? Lo veremos más adelante. Pero no hay una reacción de anomia, de no respuesta, de apatía. No es lo que por lo menos yo estoy viendo, que Lo habíamos visto veremos más con el adelante. Nos intento de vamos a la tanda balazo. publicitaria porque tenemos que seguir con Colombia. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Macondo, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ina, Marco, vamos a hablar ahora de Colombia. Comencemos entonces a hablar a partir del atentado del que fue víctima Miguel Uribe Turbay, el precandidato del Centro Democrático, de la derecha, del uribismo, el pasado 7 de junio, del cual aparentemente se está recuperando, pero fue atentado por un sicario de un chiquilín de 14 años y bueno, ha generado conmoción. Nos acompaña Elmer Montaña, abogado desde Colombia. Elmer, gracias por acompañarnos en Macondo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande. Elmer, este intento de magnicidio, este intento de asesinato del precandidato de la derecha genera una conmoción política, repercusiones internacionales y supongo también importantes consecuencias dentro de Colombia. ¿Cuáles son los primeros análisis que se están haciendo a partir de este suceso? Bueno, yo creo que al día de hoy ya tenemos, digamos, cierta claridad, por lo menos, sobre lo que se pretendía con este fallido magnicidio, con este atentado que se cometió en contra del precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Es evidente que esto venía como por fases. La primera fase era, por supuesto, asesinar al candidato, al precandidato. Seguidamente, como se ha podido advertir, achacarle la culpa de este hecho al presidente de la República, Gustavo Petro, generar una situación de conmoción política, pero además de eso, una conmoción política acompañada de problemas graves de orden público, como en efecto sucedió antes de ayer en Cali, en otros municipios del departamento del Valle del Cauca, en el Cauca, en donde se registraron casi una veintena de atentados terroristas
por parte de grupos disidentes. Se dice que son las disidencias de las FARC que operan en diferentes partes del país. Entonces ve uno que ahí hay una concatenación de hechos. A partir de esa circunstancia, por supuesto, lo que pensamos es que la idea de quienes fraguaron este atentado era generar una situación no solamente de alteración del orden público, sino llevar al país a una situación de convulsión para que saliera adelante lo que desde hace mucho rato los sectores de extrema derecha y la derecha colombiana han venido planteando en el sentido de sacar de la presidencia de la República a Gustavo Petro. Eso, digamos, es prácticamente un libreto lo que se había puesto en escena. Aquí, una vez más, como ya se ha venido hablando en Colombia, se está utilizando la misma estrategia que se utilizó en la década de los 80, es decir, una alianza perversa entre el narcotráfico y los sectores ultrarradicales en nuestro país para generar problemas, no solamente en lo que tiene que ver con la alteración del orden en el país, sino, por supuesto, para marcar la agenda política. En la década de los 80 y comienzos de los 90 se asesinaron candidatos presidenciales también en Colombia, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro León Gómez. Se asesinó también al candidato, al que había sido candidato a la presidencia de la República, que era Álvaro Gómez Hurtado, y que muy seguramente hubiera sido de nuevo candidato a la presidencia en el año 95. Y todo eso, digamos, a partir de el ideario que la extrema derecha y los sectores ultrarradicales han puesto en Colombia para definir lo que es la permanencia en el poder. Y yo creo que aquí se ha repetido de nuevo, se pretendió repetir de nuevo esa situación. Por fortuna, el candidato Miguel Uribe no fue asesinado. La derecha sale inmediatamente y hace eco de esta situación y la aprovecha electoralmente, le achaca la culpa al presidente de la República, las disidencias cometen estos atentados, pero la respuesta que ha dado la ciudadanía colombiana no fue como en los años 80, que la gente lamentablemente se amedrentó, se asustó. Por primera vez nos enfrentamos a una situación de esta naturaleza, sino que los colombianos en diferentes partes hemos salido de manera muy valiente a demostrarle a esta alianza narcoterrorista con con los grupos extremistas, de que en esta ocasión no van a triunfar, de que no van a doblegar, no van a arrodillar al país. De hecho, mire usted que al día siguiente del atentado, el fallido atentado contra Miguel Uribe Turbay, en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo el concierto por la paz que venía planificándose desde hacía ya varios meses, no se suspendió y los bogotanos se volcaron a ese concierto a rechazar la violencia, a clamar porque haya paz en este país, pero sobre todo me pareció que fue un acto muy hermoso de solidaridad con un contrincante político que ha sido un feroz enemigo del progresismo, como es Miguel Uribe Turbay. Ahí hubo voces de solidaridad hacia este candidato. Lo mismo sucedió el día de ayer en la ciudad de Cali. El presidente de la República había convocado a un evento en la Plaza de San Francisco, donde asistimos los caleños y las caleñas de manera multitudinaria. Se llenó la Plaza de San Francisco pese a todas las advertencias que se habían hecho en el sentido de que no era conveniente realizar ese evento. Aquí sectores de extrema derecha, el presidente del Consejo de Cali le había mandado decir al presidente que no viniera a la ciudad, que no realizara ese evento, y ayer se realizó ese evento multitudinario, en donde yo creo que el gran protagonista no fue ni siquiera el presidente de la República, que dio un discurso, me parece a mí, espléndido, sino la ciudadanía, que venció el miedo, venció al terrorismo, que hizo presencia en la plaza de manera pacífica, demostrando una vez más que mienten aquellos que han señalado que el progresismo es una amenaza para Colombia, que los grupos o que los eventos y las marchas y las concentraciones de los progresistas traen violencia, cuando eso es absolutamente falso. 3 años lleva el presidente Gustavo Petro y en estos 3 años se han realizado marchas, movilizaciones, concentraciones
no solamente de los grupos de izquierda y progresistas, sino también de la derecha, y no ha habido situaciones que lamentar. Desde luego que ha habido algunos episodios en Bogotá, en algunas ciudades, en donde grupos extremistas han tratado de sacar provecho a la situación, pero no estamos en la época de otros gobiernos, como ocurrió, por ejemplo, recientemente con Iván Duque, donde en cada movilización, cada protesta, salía la policía, la fuerza pública a disparar sus armas de fuego contra los manifestantes, dejando personas gravemente lesionadas, dejando muertos. En Cali, durante lo que se conoce como el estallido social, en las protestas durante el gobierno de Iván Duque, los datos oficiales hablan de 27 muertos, pero los organismos de derechos humanos dicen que fueron más de 70 las personas asesinadas por la fuerza pública y centenares de personas gravemente heridas durante esas marchas. Aquí no ha pasado absolutamente nada, pero también hubo un episodio que vale la pena recalcar de lo que ocurrió ayer en Cali, que coincide con lo de Bogotá, y fue que la gente atendió el llamado del presidente de la República cuando pidió un minuto de silencio para rechazar la violencia, y también que era un minuto de silencio para pedir por la salud de este contradictor feroz del progresismo, Miguel Uribe Turbay, que ojalá salga adelante de este atentado. Es decir, muestra la grandeza de quienes estuvieron ahí en la Plaza de San Francisco, de qué están hechos los progresistas en este país, y realmente muestra la vocación de paz y la solidaridad, la humanidad que hay en esta sociedad que rechaza de manera vehemente la violencia. Elmer, gracias por estar acá en Macondo. Recién nombraba antecedentes de violencia, ¿no? Contra candidatos presidenciales. Incluso hubo por ahí uno de estos ideólogos de las derechas que andan por las redes, Agustín Laje, que decía que siempre los atentados son contra los dirigentes o presidentes de derecha, ¿no? Y claro, cuando uno ve lo que pasó en Colombia, uno diría todo lo contrario. Quienes han sido asesinados históricamente han sido candidatos de la izquierda, la centroizquierda, liberales, progresistas. Ahora, en este caso se intentó asesinar a un candidato, para decirlo de forma muy resumida, de derecha. ¿Por qué, dentro de la estrategia que uno va viendo y lo que estaba contando que intentaron hacer, por qué atacarse a un candidato de la derecha y salirse un poco del historial de atacar a candidatos de la izquierda, del progresismo? ¿Por qué ese objetivo? ¿Por qué, digamos, entre comillas, atacar a uno de su propio campo político si es que aceptamos la tesis de que fue un atentado fabricado por quienes quieren enturbiar eso, que son sectores adversos al gobierno? Bueno, hay que señalar en primer lugar que durante estos años de violencia en este país, de más de 60 años, quienes han sido víctimas en Colombia de manera sistemática de asesinatos, de desapariciones, víctimas también del exilio, víctimas de falsos positivos, de encarcelamientos construidos con procesos artificiales, han sido fundamentalmente, casi de manera exclusiva, los militantes de la izquierda, los militantes del progresismo en este país. Ahora, excepcionalmente se han asesinado algunos candidatos y algunos dirigentes de la derecha. Las guerrillas radicales que ha habido en Colombia han cometido ese tipo de hechos. El asesinato, por ejemplo, de Álvaro Gómez Hurtado, que fue un líder de la derecha, del Partido Conservador, pues es un ejemplo, pero en el caso de de Álvaro Gómez Hurtado, en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, hay que señalar que Álvaro Gómez Hurtado, en el momento en que fue asesinado, había tenido un cambio radical en su manera de pensar el país, al punto que fue uno de los constituyentes, de los creadores de la Constitución del año 2000, del año 1991. Y después del secuestro que tuvo también por parte de las guerrillas, cambió de una manera significativa su manera de pensar. Un tipo que venía hablando sobre la necesidad de hacer unos acuerdos fundamentales en este país, y precisamente por no participar del fallido golpe de Estado, del golpe de Estado que pretendían darle a Ernesto Samper Pizano, lo sacrifican, lo asesina a la extrema derecha en una alianza con el narcoparamilitarismo, con el propósito de generar aquí una situación de caos y sacar del gobierno a Samper Pizano. Y hoy repiten la misma fórmula. ¿Por qué asesinar a un candidato de la derecha en Colombia y no un candidato de la izquierda? Porque es que aquí han venido asesinando de manera sistemática a los líderes y a las lideresas de la izquierda desde hace mucho tiempo, y no han cesado en esos asesinatos. Ese es el pan de cada día. De hecho,
2 días antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay habían asesinado a varios líderes y lideresas en diferentes partes del país. De manera que aquí lo que se pretendía con la muerte del señor Miguel Uribe Turbay era generar una situación de inestabilidad institucional y social que trajera como consecuencia la salida del poder del presidente Gustavo Petro. Esa era, digamos, la estrategia que tenía planificada. Asesinaban a Miguel Uribe Turbay, le achacaban la culpa al presidente Gustavo Petro, como en efecto lo hicieron. A renglón seguido generaban toda esta situación de caos a través de hechos de violencia, del terrorismo, para demostrar que Gustavo Petro no estaba en capacidad de seguir siendo el presidente de los colombianos, que era inmanejable la situación para él, y promover lo que ya desde hace algún tiempo se ha venido promoviendo por parte de sectores de extrema derecha, es de sacar al presidente a toda costa, incluyendo un golpe de Estado, porque es que se ha venido hablando de ese tema, de que el presidente de la República, que lo han querido enjuiciar, no han podido hacerle un juicio político en el Congreso de la República, el presidente de la República que quisieron sacarlo del poder a través de movilizaciones de la derecha que después fueron lánguidas movilizaciones que no tuvieron ninguna repercusión, sigue la derecha colombiana empecinada a sacarlo. Entonces, yo no puedo decir que esto fue planificado por los grupos de extrema derecha, ni más faltaba. Lo que sí queda en evidencia es que los grupos narcoterroristas sí están detrás de este tema y estaban coordinados, porque es que los atentados de Cali y del norte del Cauca de antes de ayer no se preparan de un día para otro. Son casi 20 atentados que debieron haber requerido una preparación de semanas, quizá de meses, para poder haber entrado los explosivos, haber hecho toda la logística necesaria para llevar a cabo semejantes actos terroristas. Entonces, no es una coincidencia que ocurra el episodio de Miguel Uribe Turbay el día sábado y el día martes, 4 días después, haya semejante actuación terrorista por parte de estas organizaciones. Esto, digamos, lo que lo lleva a uno a inferir de manera razonable es que están ligados esos episodios. Ahora, ¿qué es lo que hace la derecha colombiana? Los grupos de derecha, los partidos de derecha, los partidos de oposición, de manera perversa, aprovechan la situación que seguramente estaba prevista porque nos llevan a cabo estos actos, y se convierten en caja de resonancia del ataque al presidente Gustavo Petro y comienzan a achacarle la responsabilidad y a pedir la salida del gobierno. Eso era lo que pretendían hacer. Por fortuna, el candidato no muere, entonces la estrategia, digamos, se debilita, pero eso quedó abiertamente claro, porque esa fue la actuación de estos candidatos y candidatas de los grupos opositores y sobre todo de la extrema derecha, que inmediatamente salieron a responsabilizar al presidente de la República. Ahora, no han tenido la capacidad de movilizar a los colombianos, no los amedrentaron, fracasó el atentado, fracasó la intención de que esto generara una situación de caos en el país. Seguramente pensaban que los grupos de derecha iban a salir a las calles enardecidos a exigir la salida del presidente, y que entonces saldrían los grupos de izquierda y se iba a armar aquí una especie de guerra civil. Es muy probable que eso es lo que han tenido presupuestado y que en ese sentido hubieran podido entrar por la mitad con la propuesta de un golpe de Estado al presidente de la República o sacarlo del poder. Y yo creo que eso definitivamente fracasó, pero nos muestra, digamos, que ya la derecha y los grupos narcoterroristas, pues digamos, han tenido aquí ya un acercamiento. Es que es muy lamentable que eso haya ocurrido, y una vez más encontramos lo que ocurrió a finales de la década de los 80, la alianza perversa entre el narcoterrorismo y la derecha colombiana, porque eso fue lo que ocurrió en la década del 80, que a la alianza perversa que trajo como consecuencia no solamente el asesinato de todos estos candidatos presidenciales de la izquierda en Colombia, sino el exterminio de un partido político como fue la UP, y además el asesinato de otros líderes y lideresas de otros partidos, líderes estudiantiles que fueron asesinados como consecuencia de ese contubernio entre los grupos terroristas en ese momento con la extrema derecha. Y ahora está sucediendo lo mismo. Este narcoterrorismo
aliado con la extrema derecha para generar pues la situación de caos, para una vez más el enarbolar las banderas del miedo y a partir de ese miedo llegar ellos con la solución de que ellos pueden resolver los problemas del país. ¿Perdón? Elmer, muchísimas gracias por estar aquí. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, quedan todavía temas pendientes, pero bueno, vamos a seguir esta situación. Gracias por actualizarnos y gracias por despejar un poco lo que sucede en Colombia. Ha sido un placer, Elmer. Te mandamos un abrazo. Gracias por estar en Macondo. Muchísimas gracias, Sina. Y yo creo que hoy más que nunca en Colombia necesitamos la voz solidaria de los países de América Latina y de Iberoamérica, porque no podemos permitir que el narcofascismo, la narcoderecha, digamos, pueda lograr su cometido. Yo creo que ahora va a ser muy importante esa solidaridad internacional con el pueblo colombiano, con el progresismo, que a todas luces los colombianos somos un pueblo pacífico, un pueblo que anhelamos, que queremos la paz y por supuesto estamos absolutamente convencidos que esta alianza perversa entre la extrema, estos grupos narcoterroristas y la derecha no va a triunfar, que no van a pasar. Muchísimas gracias por la invitación. Tienen nuestra solidaridad, Elmer. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Elmer. Nosotros nos quedaba un tema más para debatir, que es el decreto que ha firmado Gustavo Petro hace unas horas para llevar adelante la consulta popular, para que sea la población que vote las reformas. Como dije, que el Senado y el Congreso le están tumbando. Para hablar de ello vamos a conectarnos con el ministro de Justicia de Colombia, exfiscal general Eduardo Montealegre. Mientras lo estamos esperando, no sé si Leandro o Marco quieren añadir alguna información relevante sobre el decreto, sobre la consulta, pero vamos a tener al ministro en breves minutos. Sí, yo quiero completar, porque me parece que el marco donde ayer Gustavo Petro en Cali, cuando habla, ayer miércoles se firma este decreto, está toda la polémica en términos jurídicos y todo ese tipo de cosas, pero eso lo hablaremos con Eduardo Montealegre, que por cierto todavía no ha sido posesionado, a pesar de que está designado como ministro. Creo que eso explica por qué no está entre los firmantes del decreto, pero porque lo firmaron 18 ministros, hubo algunos que no. Cuando... Leandro ya está invitado en línea. ¿Tenemos? Bienvenido, ministro Eduardo Montealegre, a Macondo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Un saludo para Ina, para Marco, para Leandro y para todas las personas que ven este programa. Ministro, el decreto fue firmado por 18 ministros. Entiendo que usted no podía firmarlo porque no estaba posesionado, aunque no sé si eso se subsanó. Y se plantea una polémica sobre si esto afecta de algún modo la constitucionalidad, si está pasando por arriba el Poder Ejecutivo del Senado. En la opinión del gobierno, en su opinión, que con esta consulta llevada adelante por el presidente y con la firma de su gabinete, está todo a derecho, digamos. Esto es un procedimiento, es un procedimiento legal y legítimo. Sí, señor. Mire, el tema, yo contesto la primera pregunta, no pude firmar el decreto que convoca una consulta popular para que sea el pueblo quien decida sobre los lineamientos de política pública en materia laboral del país, porque no estaba posesionado por razones de trámite. Solamente el día viernes podré posesionarme. ¿Cuál es el debate que se presenta actualmente en Colombia? Que el presidente de la República ha presentado varias reformas sociales de alto calado. El presidente de la República de Colombia es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y fue elegido con un mandato claro para hacer grandes transformaciones en materia social. Pero resulta que hay un bloqueo institucional sistemático por parte del Senado de la República que no permite
dar el salto social y hacer las transformaciones sociales para las cuales fue elegido el presidente Petro. Hay una discrepancia entre las políticas del gobierno y el Congreso de la República. Nuestra Constitución prevé un mecanismo que es el de la consulta popular. El árbitro de las discrepancias conceptuales entre gobierno y Congreso es el pueblo a través de una consulta popular. Entonces, como había una discrepancia entre el gobierno y el Congreso en materia de política social, el presidente presentó a consideración del Senado de la República unas preguntas, 12 preguntas, para ser sometidas a una consulta popular para que sea el pueblo quien decida si está de acuerdo o no con que el Congreso implemente esas políticas. En el ordenamiento colombiano se requiere un concepto previo del Senado de la República que debe ser favorable, pero resulta que el Congreso de la República emite un concepto desfavorable, pero emite un concepto desfavorable violando la Constitución. Y el Senado violó la Constitución porque no acató el debido proceso constitucional, es decir, existieron vicios de trámite supremamente graves que no respetan los principios y valores de la Constitución. Como la decisión del Congreso es un acto jurídico, la Constitución colombiana permite que el presidente de la República inaplique actos jurídicos que sean contrarios a la Constitución política de Colombia. Cuando existe una incompatibilidad entre un acto jurídico de menor jerarquía y la Constitución, debe prevalecer la Constitución, y lo que hizo el presidente en este decreto fue eso, decir el acto del Congreso es violatorio de la Constitución, por lo tanto yo no lo aplico por ser violatorio de la Carta Política, y eso trae como consecuencia que cuando el Congreso no se pronuncia o cuando lo hace en forma inconstitucional, como en este caso, puede convocar por decreto la consulta popular. Fue lo que hizo el presidente en el día de ayer, y se convoca una consulta popular para el 7 de agosto y se someterán 12 preguntas a consideración del pueblo para que sea el pueblo quien decida si está o no de acuerdo con esas políticas públicas. Ministro, muchísimas gracias por estar aquí. Usted dice precisamente que, bueno, pues se abre ese escenario, que sea el pueblo quien lo decida. Ya se puede manejar algunas encuestas. ¿Cuál es el clamor del pueblo? ¿Cuáles son los ánimos en la calle? ¿Qué resultados esperan de esa consulta? Ina, lo que acontece es que políticamente ciertos sectores de la derecha y del establecimiento colombiano y de la clase política colombiana le tienen miedo al pronunciamiento del pueblo. ¿Por qué le tienen miedo al pronunciamiento del pueblo? Porque Colombia, en los avances que se han hecho de encuestas, de opinión, de muchas encuestadoras serias, pues la mayoría de los colombianos con capacidad de votar están de acuerdo con esa consulta popular. Entonces lo que se trata es de impedir la consulta porque quieren acallar la voz del pueblo, quieren que el pueblo no se pronuncie porque saben que en el momento en que se produzca la consulta, el pueblo va a votar masivamente por las reformas sociales. ¿Y cuáles son las reformas sociales? Una reforma laboral progresista, una reforma laboral que implica cumplir con unos mínimos éticos de política pública, de dignidad para el trabajador colombiano, incorporar estándares que ya han sido reconocidos internacionalmente. Esta política pública, esta reforma laboral que propone el Congreso tiene el aval de la OIT, de organizaciones internacionales, pero sin embargo el establecimiento colombiano, por inequidad, no quiere que se hagan las reformas sociales que requiere Colombia. Ministro Montalegre, visto desde afuera, uno percibe cierto río revuelto, preocupante, el intento de asesinato de un candidato presidencial, coches bombas. ¿Qué es lo que está moviéndose en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta serie de acontecimientos con tan poco tiempo de diferencia? ¿Qué actores, qué agendas? Para que quede claro hacia afuera, porque a veces cuesta entender, pero uno percibe, ¿no? Esto que está moviéndose. Mire, sí, Colombia es un país que ha padecido una violencia crónica durante casi un siglo.
Es, es un país con una violencia generada por las grandes inequidades sociales que tiene Colombia. Colombia ocupa como el tercer lugar en materia en el mundo dentro de los países que tienen mayor inequidad social. Entonces nosotros aquí lo que tenemos es no solamente un conflicto armado, sino un conflicto armado que es producido por unas estructuras y por una gran inequidad social. El conflicto armado ha permitido el surgimiento de organizaciones del crimen supremamente poderosas que han desestabilizado durante décadas el país. Durante muchos años, esa desestabilización vino de la insurgencia armada, específicamente de las FARC, pero las FARC hicieron un proceso de paz en el país, un proceso de paz que fue muy difícil. Las FARC, o la mayoría de las FARC, se desarmaron, entraron a un proceso de paz, se hizo una justicia transicional y en este momento las FARC, que antes estaban en la insurgencia, que tenían un aparato violento, son los primeros en salir a criticar este tipo de intentos de homicidio como el del senador Miguel Uribe. Pero lo que acontece es que a pesar de ese proceso de paz, Colombia ha tenido dos procesos de justicia transicional recientemente. Un proceso de justicia transicional con el paramilitarismo que lo hizo Álvaro Uribe, un proceso de paz con la insurgencia que la hizo Juan Manuel Santos, y estamos nuevamente en otro proceso de justicia transicional que se llama en Colombia en este momento la paz total, que está impulsando el presidente Gustavo Petro. Pero la paz tiene muchos enemigos en Colombia, hay muchos enemigos agazapados de la paz, hay muchos amigos de la violencia y además que todavía se mantienen muchas de las estructuras criminales que han generado la violencia en Colombia durante más de 50 años. Desafortunadamente, Colombia, a pesar de que ha tenido avances muy profundos en la lucha contra el crimen organizado, Colombia no ha podido tener unas instituciones fuertes para desarticular el crimen organizado. Entonces, la muerte de Miguel, la tentativa de homicidio del senador Miguel Uribe, que todos los colombianos rechazamos, porque yo soy de los que rechazan todo tipo de violencia en Colombia, pues indudablemente tiene que haber sido cometido por una estructura criminal. Y tiene que ser cometido por una estructura criminal por el modus operandi en el cual se le dio, se hizo el atentado contra Miguel Uribe. Lo que está haciendo la justicia en este momento colombiano es que ya se detuvo a un niño de 15 años que fue el autor del atentado, pero es claro que él no actuó solo, que detrás de él hay unos hilos de poder y de estructuras criminales supremamente poderosas, y yo lo único que puedo decir, porque no puedo tejer más hipótesis, es que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia conformaron un cuerpo élite de investigación supremamente diligente, y creo que van por muy buen camino, pero cuando se trata de descubrir quién es el autor detrás en estas estructuras, pues hay que entender que esto requiere mucho tiempo, porque siempre el crimen organizado actúa a través de muchos eslabones y muchas cadenas que se van a descubrir, pero requiere un tiempo. Ministro, sabemos que tiene muy poco tiempo, le agradecemos estos minutos que nos ha dedicado y sus explicaciones siempre didácticas de lo que sucede en Colombia. Ministro Eduardo Montealegre, muchísimas gracias por este espacio, por estar aquí. Muchas gracias a Macondo por la amabilidad de escucharme, y de nuevo un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, ministro. Saludos desde aquí. Gracias. Bueno, nos quedan 5 minutos para el final. Reflexiones. Antes de cerrar, Ina, porque no mencionamos, y no teníamos tiempo para hablarlo con el ministro, tampoco sé si era lo más adecuado, pero en el discurso que hace ayer Gustavo Petro señala directamente a Marco Rubio
al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es más, lo hace diciendo, como dice un presidente de acá, de la región, se está refiriendo a una denuncia clara que hizo Nicolás Maduro, diciendo que Marco Rubio y el Departamento de Estado estaban organizando, estaban conspirando para generar una situación de inestabilidad en Colombia. Se producen además estos 24 atentados. Ayer dice Gustavo Petro esto y además dice que hay una grabación por ahí que muestra a un líder de la extrema derecha en conversaciones con el Departamento de Estado, con el Secretario de Estado, o con, no sé, una grabación que él escuchó y que incluso se la puso a escuchar un fiscal. Y pide a los medios que, o sea, está pasando cosas muy raras. Lo dijo ayer el propio presidente Gustavo Petro en la concentración, eh, dando a entender que hay elementos, ¿no? Que hay elementos. A mí no me sorprende nada, porque si de Marco Rubio podemos esperar casi cualquier cosa, pero como es cierto que es bastante extraordinario lo que sucedió en los últimos días, el atentado al precandidato del Centro Democrático y además esta serie de atentados, 20 y pico de atentados, ¿no? En las 24 horas, y uno empieza a sospechar que sí, que hay un nivel de coordinación que está por encima de las coordinaciones habituales de, ¿no? No sé si estoy siendo muy temerario en esto, pero me baso un poco en lo que está diciendo el presidente y en la gravedad de los acontecimientos, que me hacen sospechar. Capaz que estoy diciendo muy temerario. No, yo no creo y la verdad que Colombia da para No, la sospechar. experiencia, sí. Adelante, Adelante. adelante. No, era la frase para decir que la experiencia latinoamericana demuestra que no estás diciendo nada temerario, ¿no? Básicamente eso. Entonces, bueno, esperemos. Yo Claro, entiendo que también toda la gente con la que hablamos no se atreve a hacer ningún tipo de especulaciones, ¿no? Eso se lo dejan a Vicky Dávila, a la derecha colombiana, pero no estás diciendo nada temerario, Lean. No, lo que sí está la derecha victimizándose, ¿no? Esto que decía el Laje, esta idea de, bueno, siempre nos atacan, la izquierda violenta. Hay una disputa por el sentido también importante. Y está claro que en Colombia, digamos, con el historial que hay, los antecedentes que hay y lo que está en juego, me parece que es bastante claro que hay sectores que están dispuestos pues hacer lo que siempre han hecho para, en este caso, no mantener, sino recuperar un poder, por lo menos una fracción del poder que perdieron, porque el poder es bastante más grande que la Casa de Nariño. Pero sí, digamos, creo que está ya en marcha la campaña electoral y no es la primera vez que una campaña electoral en Colombia tiene como trama la violencia. Y creo que le decía Sina, ¿no? Al principio lo que pasó en Ecuador con Villavicencio el año pasado, digamos, ¿no? O hace 2 años ya, me confundo. Pero bueno, así está ordenado, digamos, países donde hay mucho en juego, sectores de narcotráfico, y si hay que poner un muerto sobre la mesa electoral, lo digo de forma muy cruda, muy horrible, pero así funciona, se lo hace. Hay que Y por mostrar que es cierto, un hito. hablando de Villavicencio, recordando Villavicencio y ahora trayendo, como Lean estaba mencionando, a Marco Rubio, ¿se acuerdan que Villavicencio era informante de la Embajada de Estados Unidos y Diana Salazar, la exfiscal ecuatoriana, estaba directamente respondiendo a los funcionarios estadounidenses acerca de todo este caso? Así que otra vez volvemos a que Leandro no está diciendo nada temerario. No, y además observemos que es un hito de las últimas 4 campañas. Por ejemplo, voy a mencionar, Bolsonaro recibió una suerte de atentado, ¿se acuerdan? Donald Trump, un intento también de magnicidio. Villavicencio, fue utilizado ese atentado, ese magnicidio contra el correísmo, con eficacia fue utilizado. Y ahora se produce este en Colombia. Son 4, últimos 4 procesos electorales, estoy hablando, no, está heavy, está volviéndose como frecuente, y donde las víctimas además no son las víctimas esperadas, porque también fue víctima de un atentado Gustavo Petro. ¿Recuerdan que le balearon la camioneta? O a Cristina le pusieron un revólver en la cabeza y no la mataron, pero de asco, ¿sí? Que no son como atentados tan resonados como los otros, pero
han sucedido. En fin, nos quedamos ahora sí sin tiempo. Quiero permitirles saludarlos y felicitarlos a los dos y a Estefanía Veloz porque han comenzado esta semana a transmitir la base Latinoamérica, de Canal Red Latinoamérica en México. Los he visto, salvo un día que coincidíamos en horario con un programa que yo hago los miércoles en vivo, y además de que sale muy bien, veo cómo Marquito Teruggi se pone saco, no sé si será por la jefa que tiene ahí que lo tiene, le hace a rigor. Bueno, Marquito Teruggi, a ver si se pone saco también para salir en Macondo, ¿no? Muy, muy bien, muy bien. Y mi saludo también para Estefanía. Y un beso grande. Felicitaciones. Gracias, Leandro. Gracias, nos vemos la semana que Y viene. sí, invitación a toda la audiencia para que también nos sigan en la base Latinoamérica, pero que se queden fieles a Macondo, que es un espacio donde charlamos más libremente, sin guión, y que nos da a mí personalmente mucha felicidad. Nos vemos el jueves que viene.